Buenos días amigos, ya estamos aquí con ustedes en este espacio Pincelada, como cada sábado, siempre en compañía de los distinguidos amigos Efraín Vargas y Manuel Rodríguez. Buenos días, ¿cómo están las cosas? Buenos días, Pérez. Buenos días, Manuel. Buenos días a los amigos televidentes. Hoy estamos a 3 de febrero ya, un nuevo mes. Y este mes tiene una particularidad. Le dicen el mes de la patria, el mes del amor y el mes del carnaval. Sí, así mismo es. Buenos días, Alex, Efraín, el país que siempre nos sigue. Hay que decirle a la gente que ya se fue el primer mes, prácticamente del mes del año, y empezamos hace alrededor de otro día al año. O sea que va rápido el año, como se Sí, dice porque por ahí. estamos a tres que estamos hoy. A tres. A 3. Sábado 3. Bueno, imagínense, estamos ya, como decía Efraín, en el mes de la patria y próximamente, el próximo 27, tendremos el discurso a la nación de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, pero en lo que eso llega, dice el Banco Central que el gobierno ha tenido un buen desempeño en términos económicos. El Fondo Monetario dice que la economía creció, tuvo un crecimiento el pasado año de 5.8%, y el Banco Central dice que ronda más o menos un crecimiento del 6%, lo que indica que en términos económicos, muy a pesar de que los tres primeros trimestres del pasado año no fueron tan buenos, en el último trimestre, con esto de abrir el encaje legal, eso parece que impulsó bastante la economía. Bueno, y el país terminó con un buen rendimiento a pesar de todo. Sí, y que también, Alexander, según anuncia el Banco Central a través de su gobernador, la tasa de interés anual se mantendría en un 5.25%, con una buena tasa. Sí, hay que decirle, Alex, por ejemplo, que el último trimestre, a pesar de que el gobierno hizo una gran erogación de dinero con el encaje legal, con las regalías, fue que le dio el impulso, y con todo y todo apenas llegó a 4.7. El primer trimestre y el segundo trimestre del año pasado la economía se mantuvo por debajo de un 3%, y justamente ya a partir de agosto. Y una de las variables que incidió en esa debilidad del crecimiento económico del país, que en los últimos 4 y 5 años ha estado siempre por encima de 5%, fue la parte de construcción, ¿no? Que la inversión en construcción fue mínima, y ustedes saben que en países como los de nosotros, así, países pobres, donde el peso del Estado tiene un juego importante en el crecimiento económico, la inversión de obras públicas contribuye mucho a eso. Y cuando tú analizas, por ejemplo, las obras públicas que está haciendo el gobierno, son muy mínimas, y eso quizá afectó el crecimiento económico para el año 2017. Sí, pero independientemente de esa baja, Manuel, uno de los logros que el gobierno tiene como decidir es el asunto del aspecto económico, y que todos los organismos internacionales que tienen que ver con economía le dan el aval de que sí, la economía de este país ha mantenido un crecimiento, y que la macroeconomía siempre se ha mantenido o se mantiene estable. Sí, sí, desde el punto de vista económico, sí, estábamos hablando de la estabilidad de la economía, que empezó por allá, por el año 2004, ¿no? Cuando Vicente Fernández llegó al poder, y se ha mantenido durante todos estos años. Lo que sí es un poco lamentable es que el crecimiento económico por debajo de un 5% no garantiza la cantidad de empleos que el país demanda, ¿no? Ustedes saben que una economía como la de nosotros, donde el crecimiento económico esté por debajo de un 5%, no da la capacidad de empleo que el mercado demanda, y además que los nuevos emergentes, es decir, los nuevos empleados, son los jóvenes, básicamente se integran al sistema laboral, no consiguen espacios laborables, justamente porque la economía por debajo del 5%, lo que crea es una cantidad mínima de empleos, y entonces eso hace que a la larga el desempleo te vaya a crecer. Entonces hay que esperar a ver si ya para el año 2018, que es este año, la economía punta por encima de un 5%, que sí garantiza los empleos que demanda el mercado laboral. Mira, por otro lado, en esta semana, el país, o no el país, el presidente Danilo Medina ha estado muy inmerso en el proceso de diálogo entre las partes en conflictos en Venezuela, y el pasado miércoles
terminaron esas conversaciones y el presidente Maduro dijo desde Venezuela que se habría firmado un supuesto acuerdo, cosa que negó la oposición y que después el presidente Danilo Medina aclaró que nada se ha acordado hasta que se haya consensuado todo. En este caso, yo prefiero creerle más al presidente Danilo Medina, porque aunque el presidente Danilo Medina es el mediador, pero no es una de las partes en conflicto. El gobierno venezolano tiene una posición de que supuestamente se firmó un acuerdo y la oposición dice que lo que se firmó fue una especie de puntos en los cuales hay coincidencia. Incluso el vocero de la oposición, el que actualmente es presidente de la Asamblea Nacional, el señor Borges, decía que se hizo una firma de acta en los puntos donde hay avances. Y entonces repitió lo que el presidente Danilo Medina ya había dicho. Hasta que no esté todo resuelto, no hay acuerdo de nada. En este punto, como decía, yo prefiero creerle al presidente Danilo Medina, y entonces después el señor Borges dijo esa parte, y creo que ciertamente por ahí es que anda la cosa, que hay una serie de puntos en los que ya hay un consenso, y entonces en esos puntos se firmó, parece que un acta en base a los puntos donde hay coincidencia, donde hay consenso, pero todavía evidentemente hay puntos neurálgicos. Por ejemplo, el gobierno venezolano está convocando elecciones para el 4 de abril. Y además, ahí hay un órgano paralelo a la Asamblea Nacional que fue votada por el pueblo, que está torpedeando todas las actividades de la Asamblea Nacional. Entonces, esos puntos tan neurálgicos no creo que todavía se hayan consensuado. Alexander, no es un pesimismo, pero como que en ese asunto de ese diálogo, para llegar a un acuerdo, yo veo mucha dificultad, o veo dificultades. ¿Por qué? Porque según las declaraciones de uno de los comisionados, el señor Jorge Navarro, dice que hay que hacer una reestructuración en lo que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Eso es básico? Sí, que hay que hacer una reestructuración porque tú sabes que el Consejo Electoral, los miembros son prácticamente todo el gobierno, según él. Y el otro asunto, como tú acabas de decir, que es también neurálgico, es la posposición de las elecciones. Porque usted sabe que la Asamblea Nacional Constituyente está haciendo un llamado a las elecciones en el primer trimestre del año, lo cual es el punto en el cual no se han podido poner de acuerdo. Y ahí es que está la dificultad, la gran dificultad para llegar a cualquier tipo de acuerdo. El problema está, yo digo... Porque, perdón, Manuel, porque Maduro en ese punto se nota que está radicalizado. El problema está en lo siguiente, que la misma oposición que está negociando el acuerdo de Maduro también está dividida. ¿Y en tres? En tres. Entonces, ¿qué acuerdo tú puedes consensuar cuando tú tienes la oposición dividida? Por lo tanto, aunque todavía el grupo que está aquí firme el acuerdo de Maduro, que yo lo dudo, yo pongo en duda eso. Y prefiero ser, como dice la gente por ahí, diciendo Tomás, ver para creer. Entonces, todavía se firma ese acuerdo, la otra parte de la oposición de Venezuela no lo va a asimilar, y si no lo vas a asimilar, entonces no podemos hablar de consenso, porque el acuerdo es el consenso, ¿no? Si no hay consenso, no hay acuerdo. Entonces, ese es un problema grave. Yo lo que sí entiendo es lo siguiente, que Maduro está ganando tiempo inteligentemente, buscando para justificar de todo modo... Por ahí que yo creo que anda la cosa. Ya le justificó también las elecciones, el adelanto de diciembre a abril, y si él se reelige, como aparenta ser que se va a reelegir... Repostular, diría. Vamos a decirlo, se va a repostular y a reelegir. Ahora, en estos países tú puedes hablar de repostulación y no de reelección hasta que no te reeligen. Allá no, allá yo creo que será reelección automáticamente, porque él tiene el control de los poderes fáticos, ¿no? Desde el punto de vista electoral, y entonces él va a imponerse. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que él se va a imponer, va a llegar a abril, se va a imponer, y entonces va a volver entonces la oposición a reclamar de que hubo fraude, que hubo problema, y entonces no se va a llegar a un acuerdo. Mira, yo pienso, yo estoy de acuerdo con eso que dices, y de hecho esa es la posición mía. Incluso pienso
que esa táctica dilatoria tiene como intención Gana tiempo. Gana tiempo. Claro. ¿Cómo forma? Porque ese es un gobierno que no está sustentado Jamás. en un proceso electoral. Ese es un gobierno que está sustentado Ni en base democrática también. en el ejército. Claro. O sea, ya el gobierno de Venezuela está sustentado en el ejército, Claro, no en el claro. proceso democrático. No, claro. De hecho, por eso incluso ellos aislaron a la Asamblea Nacional e impusieron su La de ellos. propia asamblea. Incluso inhabilitaron a la mesa de la Unidad Democrática, Claro. no puede participar en las elecciones. Inhabilitaron Los candidatos también. a Capriles, inhabilitaron A Leopoldo López. a Leopoldo López, a Ledesma también. a Antonio Ledesma. Sí. Entonces, A María Corina Machado también. También. A todo lo que le podían ganar a él. ajá, Va solo. fueron inhabilitados. O sea, imagínense ustedes que Danilo se presente a la reelección y inhabilite a Leonel, a Abinader, a Hipólito, a David Collado, A a todo el mundo. todo el Digo, mundo. pero ¿y con quién va a competir entonces? Solo. Entonces, ¿con quién va a competir? O sea, Es así. en Venezuela, evidentemente, lo que hay ya es un proceso donde la base política es el ejército, es la fuerza. Y eso no es democracia, eso es dictadura. ¿no? Claro, y por eso el adelanto de las elecciones, por eso, porque ya hay, como se dice, un muñeco prácticamente armado. Porque mira, Leonel Fernández decía en una conferencia que participó con el IDEA, ¿cómo es IDEA? El Instituto IDEA. Sí, democrático. Sí, y Leonel Fernández cuando ponía decía, democracia no es solo elegir un gobierno. Ya la democracia en la sociedad de hoy, democracia también es esto. Consenso, Eh, participación, no imposición. Exactamente. Y entonces, hay quienes dicen, no, pero Maduro fue elegido en unas votaciones, pero con su actuación se ilegitimó. No solamente con su actuación, recuérdate que la misma Unión Europea, cuando certificó que la votación hubo más boletas también que votadas también. Tú, no sé si te recuerdan, que por eso el Consejo Nacional de Elecciones de Venezuela está en entredicho, porque asumió posición inadecuada en ese comportamiento. Incluso las encuestas que se hizo a boca de urna nunca dio a Maduro ganador. Ese es un problema también que la gente no recuerda. Mira, tú me dijiste, Manuel, hace una cosa, hace como un año, y yo lo recordé porque vi a Rex Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que decía en esta semana, Maduro tiene que irse, y refugiarse en Cuba o en Norcorea. Y hace como un año tú me dijiste algo parecido, tú me dijiste, ya el gobierno venezolano está haciendo todo lo que está haciendo porque ya quemó todos los cartuchos y ya si salen del poder tendrían que refugiarse. Y hace como un año que tú me dijiste, eso y cuando vi a Rex Tillerson que lo decía, por eso recordé eso que tú me dijiste porque hace bastante tiempo que tú me dijiste eso. Recuérdate que ya Maduro le tienen el expediente en el Tribunal de la Haya. También, sí. Y donde quiera que él se meta en los países democráticos que tienen compromiso con la Haya, él va a ir preso. Entonces, ¿dónde él se puede refugiar? ¿Dónde no puede ir preso? A esos países que tienen ese acuerdo, que es Rusia, Norcorea y el caso de Cuba. Y ese es su afán de mantenerse a toda costa en el poder, por esa misma situación. Sí, yo creo que entrando ya en la etapa final de mi comentario del caso Maduro, yo creo que este debate que se está dando aquí en los últimos 2 o 3 meses de una negociación intensa, yo pienso que el gobierno también lamentablemente está errando el tiro por ahí. ¿Por qué lo está errando el tiro? Porque tú estás creando las condiciones para que ellos puedan ganar tiempo y la idea no es ganar tiempo. O sea, si ustedes quieren estar o establecer un acuerdo o un consenso, deben entonces de participar con las condiciones en las elecciones y logran el acuerdo. Pero cuando tienen ya un gobierno, como el caso de Maduro, que tiene 6 meses prorrogando el acuerdo, por ejemplo, esa posición de Maduro, cuando tú lo dijiste hace un momentico, Alex, que él públicamente anunció el supuesto punto de acuerdo, no se tenía que decir, como tampoco el asunto de que Oscar Pérez fue aquí que se delató también. Entonces son puntos que te llevan a ti a no llegar a acuerdo en un consenso precisamente por eso, ¿no? Bueno, vámonos a una pausa, volveremos inmediatamente en esta conversación.